Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie que hemos titulado Las Cinco Solas. Una serie que es súper edificante, de verdad que sí. Comprender cómo estas personas que formaron parte de una reforma necesaria para la iglesia establecieron cinco conceptos o principios fundamentales que debatían posturas de la época. Sabemos que no solamente ya fue Lutero, sino que fueron varias personas que fueron partícipes de todo esto. Lutero aprovechó un auge, una oportunidad que no tuvieron otros, como la imprenta. Pero no solamente fue Lutero, en el pasado también existieron otros prerreformadores y después de Lutero, Calvino y muchos otros se encargaron de agrupar esas tesis que puso Lutero y todo el conocimiento que Dios le dio por medio de la palabra y agrupar estos cinco principios importantes: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Cinco principios importantísimos que estamos recorriendo. Ya hemos visto la sola escritura, la sola gracia y hoy veremos la sola fe. Y para abordar la sola fe, los textos que tenemos disponibles que hablan sobre este tema hacen un contraste entre la ley y la fe. Gálatas 2, por ejemplo, lo dijo el pastor Julián en la liturgia. Nos hablaba el pastor Julián de ese Gálatas 2, de cómo Pedro hizo lo que hizo y fue exhortado, y de cómo Pablo confirma en la carta que la salvación es por medio de la fe. Romanos hace algo muy parecido, pero en ambos existe ese contraste entre la ley y la fe. Y hermanos, hoy vamos a comprender esto y vamos a ponernos un poco como abogados, porque el texto me lo permite, porque Dios me dio la profesión y porque lo considero oportuno, para darle por gracia lo que yo he aprendido al ver todo esto de la ley y cómo Dios demanda su cumplimiento. Me llevó a pensar mis clases de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, una de las mejores universidades del país, por no decir la mejor. En esa maravillosa universidad yo vi una materia llamada Introducción al Derecho, una materia durísima, en la que me enseñaron el propósito de la ley. Y el propósito de la ley son tres cosas: establecer el orden, establecer la justicia y obtener el bien común. Orden, justicia y bien común. Ese es el propósito de la ley. Si nosotros nos imaginamos una sociedad sin leyes, estaríamos en presencia de una sociedad que estaría haciendo lo que quisiera hacer, o culturalmente hablando, lo que le da la gana hacer. Estaríamos rodeados de mucha maldad. Hay una película que yo no vi, de hecho, y que no la recomiendo que la vean, pero que se llama La Purga. Y el concepto de la película es como que durante 12 horas no hay leyes disponibles, todo se vale. Imagínense eso. Imagínense que un presidente venga un día y diga: la semana que viene, el 28 de noviembre, todo se vale. No vamos a jugar nada de lo que pase ese día. Evidentemente no vean la película. Lo traigo a colación porque vivir así, sin normas, sin leyes, promueve un estado de anarquía total, terror total, maldad total. Y vemos como a la luz de la palabra siempre la ley ha estado presente. Porque de hecho, las escrituras contienen muchas leyes. Es el ordenamiento jurídico que Dios nos dejó.
siempre está relacionado. Pero siempre nos damos cuenta de que son muchas las normas que tenemos que cumplir. Muchísimas. Volvamos al punto terrenal. Hay muchas normas que tenemos que cumplir. Pero yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, todos, no la mayoría, todos hemos incumplido la ley. Todos y cada uno de nosotros hemos incumplido la ley. Pongamos un ejemplo. Cada uno de nosotros, los que está aquí, los que ya tiene la capacidad de hacerlo, trabaja. Y como trabajas, tienes la obligación de declarar el impuesto sobre la renta. ¿Cuántos declararon el impuesto sobre la renta este año? No levanten la mano porque va a salir allí en pantalla. Yo no trabajo para el CENIAT, pero no levanten la mano. Y nos justificamos y pensamos, no, pero es que yo, pastor, yo voy a pagar el impuesto. ¿Qué hacen con los impuestos? Ellos utilizan los impuestos, el dinero y los recursos como ellos mejor les convenga. Y yo hasta ahora no estoy de acuerdo en cómo lo han manejado y yo no voy a declarar el impuesto. Hermano, pero resulta, pasa y acontece que el impuesto tienes que declararlo sin importar cómo se utilicen los recursos. Es una obligación, es una ley. ¿Cuántos de nosotros, manejando, hemos encontrado ese semáforo en rojo y hemos hecho así? Y nos justificamos. Pensamos, ¿es por la hora? No, pastor, ¿cómo se le ocurre a usted pararse a las 12 de la noche en la hollada? No, yo me tengo que comer ese semáforo, pastor. Ah, no, Dios no te cuida en ese momento, tú te tienes que cuidar tú mismo. Te comes el semáforo. O no, si no dices, no, pastor, es que ese semáforo es peatonal. Y no venía nadie. Y te comes el semáforo. Millones de justificaciones. O, si ya manejas, ¿cómo te sacaste la licencia? ¿Fuiste al tránsito a hacer la prueba? No respondan. No respondan porque es peligroso que contesten este tipo de preguntas. Tú, estudiante, ¿alguna vez te copiaste en un examen? ¿O ayudaste a otro? ¿O fuiste cómplice, viste a alguien y no dijiste nada? Todos y cada uno de nosotros hemos incumplido la ley. Todos y cada uno de nosotros hemos hurtado, de hecho. Robar es apropiarte de algo por medio de la violencia. Hurtar es apropiarte de algo sin incurrir en la violencia. Muchos de nosotros cuando estábamos pequeños capaz se robó algo, un caramelo, una borra. Yo recuerdo haberme robado un Atari y me escondía para jugarlo, me descubrieron, me cayó la ley. Pero cada uno de nosotros ha incumplido la ley. Es decir, que cada uno de nosotros inevitablemente es culpable. Cada uno de nosotros inevitablemente merece un castigo por haber incumplido la ley. Y al final del día, si todos fallamos, la ley tiene que darnos un castigo. ¿Para qué? Para mantener el orden, para mantener la justicia y para cumplir su propósito, el bien común. Si la ley no nos sanciona, entonces no habría justicia. Entonces no satisfaciéramos el bien común. Es necesario un castigo. Déjenme decirle algo. Dios ha dejado en su palabra, su ley, que hemos incumplido una y otra vez. Somos culpables delante de Dios por no honrar y respetar su palabra. Todos y cada uno de nosotros hemos transgredido la ley de Dios una y otra vez. Somos culpables. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Lo podemos resolver nosotros? ¿Lo resolvió Dios? Vamos a verlo hoy por medio del libro de Romanos,
capítulo 3, versos del 23 al 28. Acompáñame, lo vamos a leer en versión NTV, dado a que Romanos es un libro bastante interesante, bastante profundo, pero que leyéndolo en NTV es un poco más accesible. Dice así, Romanos 3, del 23 al 28, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores lo hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Dice el verso 27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la y no por obedecer la ley. Este pasaje nos llevará a fundamentar y llegar a la conclusión de que somos justificados por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Grábatelo. Somos justificados por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Y para poder llegar a esta conclusión, vamos a dividir este pasaje en dos segmentos. El primer punto del pasaje, vamos a ver, condenados por el pecado, el verso 23, y del 24 al 28, justificados por la fe. Con esto presente, acompáñenme a orar. Vamos a orar para que Dios sea el que nos ilumine por medio de su palabra nuestro pensamiento y nuestro entendimiento y nos permite entender la fe. Señor, te damos gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias que tú nos has abierto el entendimiento, has quitado el velo, nos has iluminado. Has quitado el pensamiento entenebrecido, nos has dado claridad y ahora podemos ver y disfrutar de tu maravillosa palabra y entenderla y comprenderla y exponerla. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender la fe que viene de ti, ese regalo que tú nos has dado, esa convicción que tú has puesto en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recorrer entonces la primera parte de esta enseñanza que es condenados por la fe y vamos a iniciar con el verso 23 y dice lo siguiente, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por el Señor. ¿Cómo inicia este pasaje? Inicia con un conector. Yo siempre hago lo mismo. Siempre hago lo mismo y siempre voy a hacer lo mismo. Si el pasaje inicia con un conector, ¿qué debemos hacer? Leer lo que anteriormente el autor estaba describiendo, para poder entrar en contexto, para poder saber de dónde viene este pues y qué nos viene hablando el autor en la parte de arriba, en sus Biblias, en los versículos anteriores. Dios nos deja ver en los versículos anteriores esa relación de la ley y el hombre. Y lo culpable y los pecadores que somos cuando nuestra vida es filtrada por medio de la ley. Dios nos dejó un ordenamiento jurídico perfecto. Nos dejó las escrituras que contienen sus leyes y sus normas, las cuales nosotros no hemos cumplido a causa del pecado. Nadie puede alcanzar la gloria establecida por Dios.
Nadie puede cumplir lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Son muchas órdenes, demasiadas órdenes. Un teólogo sostuvo que nada más en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros, hay 613 mandatos. Nada más en el Pentateuco. 600 órdenes imperativas que vienen en parte de Dios. Debes hacer esto, no hagas esto. 613 nada más en 5 libros. Faltan 61. Entonces, ¿cuántas órdenes? ¿Cuántos mandatos nos dejó Dios en las Escrituras y que no hemos cumplido? Son demasiadas órdenes, demasiados mandatos, hermanos. Muchísimos, pero que no hemos cumplido voluntariamente y tampoco porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Somos completamente incapaces de cumplir con lo que Dios nos ha establecido en la palabra. Por más que nos esforcemos a cumplir todo lo que Dios ha establecido, vamos a fallar. Pedirle al hombre que cumpla la ley de Dios es como pedirle al árbol que está allá arriba de mango, que dé un mango bueno. Ese árbol es el único mango que yo he visto en toda Venezuela que da mango piche. Yo no entiendo. Para los que no lo saben, allá arriba en el mirador tenemos una mata de mango. Y nos ha dado un mango bueno desde que yo estoy aquí. Y yo digo, Señor, pero ¿será que tenemos que imponerle las manos? Estoy echando broma, cuidado. Ese mango no da fruto bueno. ¿Y por qué no da fruto bueno? Porque está contaminado. Está enfermo. Si ese árbol se le diera la ayuda necesaria, que involucra dinero y recursos, y traemos a alguien especialista, capaz nos ayuda, y dice, ¿sabes qué? Este árbol tiene un hongo. Este árbol, un animal, una bacteria, algo tiene este árbol. Y si lo descontaminamos, podría dar frutos buenos. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, éramos ese árbol. No éramos capaces de dar un fruto bueno. Éramos completamente incapaces de dar y hacer algo bueno que a Dios le agradara. No podíamos. ¿Por qué? Porque el pecado había contaminado todo nuestro ser. Había contaminado nuestra voluntad. Todo lo que hiciéramos nosotros era pecado. De alguna u otra manera, sea bueno o sea malo, siempre había un interés intrínseco en nuestra voluntad que estaba contaminado a causa del pecado y a Dios no le agradaba. Tú y yo éramos como ese árbol, contaminado. Nuestro cuerpo estaba contaminado. Era como un cáncer que hizo metástasis en todo nuestro cuerpo y que no nos permitía hacer lo correcto. No podíamos cumplir con la ley que Dios ha establecido. No cumplíamos ni siquiera con los 10 mandamientos. Entonces tú me dices, no, pastor, yo al menos cumplo los 10 mandamientos. Has honrado a tu padre y a tu madre toda tu vida. Has codiciado algo que no te pertenece. Has deseado en tu corazón o has visto y has pensado cosas que no tienes que pensar a un hombre o a una mujer. No puedes ni con 10 mandamientos, vas a poder con 1700 mandamientos, con 2000, con los que hay en la palabra. No puedes cumplir con la ley. Eres un pecador. Tu voluntad está contaminada a causa del pecado y por esa razón eres culpable delante de Dios. No puedes cumplir con la ley. Y de esto nadie se escapa. Cada uno de nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, pero cada uno también nosotros voluntariamente hemos decidido pecar contra Dios. Y no hay ni uno solo que se escape. Porque muchos están por ahí pensando, no, pastor, pero es que comparado con otros yo soy bueno. No eres bueno porque no hay ni uno que lo sea. Dice Romanos 3, el contexto literario anterior. ¿De dónde viene ese pues? Romanos 3. Verso 10 al 18. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios
en lo absoluto. No hay ni uno, hermanos. Ni tú, ni nadie. Y si alguien se llama nadie, tampoco aplica. Nadie puede cumplir con la meta establecida por Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Ninguno de nosotros puede satisfacer a Dios con nuestras acciones porque nuestra vida estaba contaminada a causa del pecado. Tu voluntad está contaminada a causa del pecado antes de conocer a Cristo. Eres irremediable e inevitablemente culpable. Totalmente culpable. Todos somos culpables ante Dios, así hayas incumplido por lo menos un solo versículo de la Biblia. ¿Por qué te la tiras de perfecto? Muchos dicen, no, pero yo cumplo todo, yo cumplí los 10 mandamientos, pastor. Ajá. Eres como el hombre rico que cree que lo tiene todo. No se da cuenta que también estaba padeciendo de algo. El propósito de darnos cuenta de esto, de darnos cuenta de que hay tantos mandamientos que no puedo cumplir, es que te des cuenta de que eres pecador. Abre los ojos, date cuenta, pídele a Dios que te enseñe lo pecador que tú eres, porque lo eres. El propósito de la ley es que tú puedas darte cuenta lo pecador que tú eres. Dice Romanos, el mismo contexto, Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, porque nadie puede cumplir la ley. Es lo que les he estado diciendo una y otra vez en la prédica. No puedes cumplir los mandatos de Dios. Son demasiados. Primero, son muchísimos para aprendértelo. Y segundo, eres completamente incapaz de hacerlo. Estás contaminado, tu voluntad está viciada. No puedes cumplir con los mandatos de Dios, nadie lo puede hacer. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. El propósito de la ley es demostrarte a ti lo pecador que tú eres. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarte lo que está mal en tu vida. Cuando tú te sumerges a las escrituras, tú lo único que piensas es, estoy mal, mi vida es un desastre. Necesito ayuda. Soy un pecador. Una y otra vez te das cuenta de eso. Soy un pecador. La ley te muestra que eres culpable ante Dios. No solamente eso, sino que la ley también te da un castigo, como se lo dije anteriormente. Si no hay un castigo con la ley, entonces la gente incumpliría la ley. La ley perdería su propósito. ¿Por qué razón el venezolano se come el semáforo en rojo? Porque no hay un castigo, hermano. No hay un castigo. Porque cuando está el fiscal ahí, tú estás manejando y dices, no, ni loco me como la luz ahorita. Porque no solamente vas a pagar la multa, sino que también vas a dar para los frescos, si eres pecador. Y si el fiscal también es pecador. Hermano. Pero un venezolano se va para otro país y ese empieza a manejar como un loco, como está acostumbrado aquí. Se come los semáforos, no respeta ninguna señal de tránsito y él cree que se la está comiendo y llega 2 días después una carta. Mira, te llegó un correo. ¿Qué carta ahora? No quiero ninguna carta. Sí, te llegó una carta. Una multa. ¿Por qué? Porque hay cámaras. Te están observando. ¿Tú crees que ese venezolano, luego que reciba ese sobre con esa multa, va a seguir manejando como manejaba? Ni loco. No, una multa en euros, una multa en dólares, no. Está ni loco, me sigo comiendo los semáforos. Yo manejo a 20 si ellos me lo piden. Es más, me voy caminando, vendo el carro. Es necesario que la ley determine un castigo para que pecadores como nosotros lo cumplamos, si no, no lo cumplíamos. Y Dios ha determinado por medio de su palabra que el castigo que tú y yo nos merecíamos por incumplir la ley, ¿cuál es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo entonces, a causa del pecado, a causa de nuestra desobediencia, por no cumplir los mandatos de Dios, nos merecemos la muerte. La muerte. Y esta muerte es comprendida, hermanos, desde 2 puntos de vista importantes, porque solamente pensamos en el infierno como
como ese castigo máximo. Pero la muerte es una vida eterna separada de Dios terrenalmente y eternamente. El castigo también se vive aquí. Vivir separado de Dios en la tierra es vivir con las consecuencias de tu pecado. Es vivir constantemente sufriendo el castigo que te mereces por tu pecado, porque eres un pecador y siempre vas a fallar. Y estás separado de Dios y no hay remedio para eso. Y eternamente, cuando tu cuerpo ya no esté en este plano, vas a estar en el infierno. En un lugar donde el sufrimiento, el llanto, el dolor va a estar disponible 24/7 para ti. Donde no habrá tiempo para arrepentirte. Donde vas a sufrir a causa de tu pecado justamente. Porque es justo que cada uno de nosotros merecía el infierno. Eso era lo justo. Somos culpables delante de Dios. Ese es el castigo que tú y yo nos merecíamos. No había otro. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo resolvemos este asunto? Esto es un asunto netamente legal. Por eso que estamos hablando aquí de leyes, normativas y sanciones. Dios estableció un ordenamiento jurídico. El hombre es completamente incapaz de alcanzar esa meta gloriosa porque está contaminado a causa del pecado. Merece un castigo. Punto. ¿Qué hizo Dios? Dios nos justificó por medio de la fe. Empecemos el segundo bloque de esta enseñanza, justificado por medio de la fe. Y veamos lo que dice el verso 24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. En su gracia, ¿por qué? Lo vimos la semana pasada. En su gracia, porque Él nos está dando algo cuando nosotros merecíamos lo contrario. La gracia es darte algo cuando tú merecías lo contrario. No solamente que no te lo merecías, es cuando tú te merecías lo contrario. Tú merecías un castigo, Dios te perdonó. Tú merecías el infierno, Dios te dio el cielo. Tú merecías vivir eternamente separado de Él, Dios te une a Él. Eso es gracia. Dios en su gracia nos hace justo delante de sus ojos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, para entender mejor esto, vamos a ilustrarlo aprovechando el marco jurídico como si esto estuviésemos en un juicio donde todo y cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios. Cada uno de nosotros va a estar en un juicio delante de Dios, donde Dios representa al juez supremo, aquel que puso la norma. Y cada uno de nosotros va a estar ahí para ver qué va a pasar. Y déjame decirte, Dios va a tener el expediente completo de tu causa. El expediente completo. Él conoce más que nadie, porque Él fue el que lo hizo, cada uno de los mandamientos y estatutos que puso en su maravilloso libro. Y Él está en todas partes. No hay lugar donde te puedas esconder. Él está viendo cada paso que tú das. Y tiene a disposición cada una de las ofensas que has hecho en contra de Él. Un expediente inmenso. Inmenso. Y tú allí, culpable de calle, culpable. Inmensamente culpable. No hay manera de que ese expediente tan grande sea respaldado por tus obras, porque tus obras no son comparadas con las obras malas que tú has hecho a lo largo de tu vida. No hay manera de que tú ayudes a millones de pobres, no hay manera de que tú ayudes a millones de personas, no hay manera de que tú intentes hacer lo correcto, jamás vas a poder superar las cosas malas que tú haces, porque tu vida está contaminada por el pecado y una y otra vez pecamos. Pecas más de lo que haces bueno. Y todo eso lo sabe Dios y tiene el expediente ahí. Pero dice la palabra que Dios nos hizo justo delante de sus ojos por medio de Cristo.
Dice la palabra también que Cristo Jesús va a ser nuestro abogado en esa causa, va a ser nuestro abogado en ese juicio. Dios va a ser nuestro abogado, Cristo Jesús va a ser nuestro abogado. Él dispuso, Dios mismo dispuso un abogado llamado Cristo Jesús, un abogado de oficio. Para los que no conocen, cuando estamos en una controversia, en un juicio, si tú no tienes recursos para pagar, si tú no tienes dinero para pagar un abogado, el Ministerio Público te da un abogado de oficio. Para que no estés allí sin cobertura. Tenemos un juicio, Dios es el juez, tú y yo somos culpables, pero Dios en su gracia nos ha dado un abogado de oficio que es Cristo Jesús. Un abogado perfecto, un abogado que sabe la ley y la ha cumplido totalmente. Un abogado resucitado, un abogado que cumplió la ley y recibió el castigo que tú te merecías. Ese abogado, el mejor abogado del mundo, va a estar en ese momento defendiendo tu causa y no sé cómo lo va a hacer. Pero estamos delante de un juicio, él va a tener que tomar la palabra y va a decir, con todo respeto, Padre Juez, todo el expediente que reposa sobre Liliana, sobre Ramón, sobre Keila, sobre Wilmer, sobre Lorian, sobre Nelly, sobre Rafa, sobre Raimir, sobre Pedro, sobre Ania, sobre Astrid. Cada uno de los pecados que están en tu expediente, Cristo Jesús va a decir, yo pagué por ese delito. Yo pagué por ese delito. La sanción y el castigo que se merecía esa persona, cada uno de nosotros, Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Cristo murió a causa de nuestros pecados y vivió la consecuencia de nuestro castigo. Nuestro maravilloso Salvador, el perfecto abogado, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Satisfizo la justicia de Dios. Por ende, Dios no podría culparte y castigarte nuevamente, porque ya el castigo fue consumado en Cristo Jesús. Cristo, nuestro abogado perfecto, nos hace justo delante de los ojos de Dios. Dice el pasaje, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Jesús pagó el precio de nuestra condena. Y como estamos hablando de un asunto legal, era necesario que Jesús lo hiciera. Solamente Él podía hacerlo. Recapitulemos y pensemos y digamos, ¿por qué Jesús tuvo que hacerlo? Dice la palabra que por medio del hombre el pecado entró al mundo. Por medio de Adán. Es decir, que el hombre merecía ser castigado. El hombre merecía un castigo. Dios quería solucionarlo. Mandó a su Hijo en forma de hombre. Por tal razón, Cristo se despojó de sus privilegios divinos y tomó la humilde posición de un esclavo. Se hizo hombre para poder satisfacer la ley de Dios. Porque si el hombre merecía un castigo, Él, en forma de hombre, lo iba a recibir. Necesitaba ser el Hijo de Dios, porque era el único perfecto y eterno que podría cumplir, que podía satisfacer la justicia de Dios eternamente, que podría cubrir la multitud de pecados. Solamente Él podría hacerlo. Se necesitaba que Él cumpliera la ley completa. Porque si la paga del pecado es la muerte, Él necesitaba cumplir toda la ley exactamente para vencer a la muerte. Cristo Jesús cumplió con todo esto. Cumplió toda la ley y ahora puede representarnos ante el Padre. Se entregó por nosotros, se sacrificó, murió, derramó toda su sangre y resucitó porque Él no merecía morir, porque Él nunca pecó. La paga del pecado es muerte, sí. Cristo no murió, resucítenlo. Al tercer día, Cristo resucita. Después de recibir toda la ira de Dios que tú y yo nos merecíamos, Cristo Jesús resucitó. Hermanos, y tú me dirás, pastor, otra prédica del Evangelio. Es importante y es importante que lo tengan presente siempre, porque nos hemos dado cuenta en las entrevistas
que faltan ciertos elementos. Cristo murió y resucitó. Es por la fe. Dios lo hizo. Porque es santo, justo. Porque nos ama. Somos pecadores, incumplimos la normativa. Merecíamos un castigo. Todos los elementos que están presentes y disponibles, que lo dije de manera desordenada, pero que están ahí. Entonces no lo tomes como una prédica más. Valóralo. Valora el Evangelio, que es el centro de la palabra de Dios. Y entiende de una vez por todas que Cristo fue el sacrificio perfecto que cubrió nuestros pecados. Y que por medio de Él somos declarados justos ante Dios por medio de la fe. Justificados por medio de la fe. Y ese sacrificio que Jesús hizo, como les comentaba, es un sacrificio eterno. Es válido por todos. Yo siempre pongo este ejemplo, como cuando jugábamos al escondite. Y el último de tus amigos, el que corría más rápido, llegaba y decía, 1, 2, 3 por todo. Cristo hizo 1, 2, 3 por todo. Por todos, por los del pasado, por los del presente, por los del futuro. El sacrificio perfecto de Dios cubrió a Abraham, cubrió a Lutero, nos cubre hoy y cubrirá a los hijos de nuestros hijos. ¿Cómo los cubrió? Por medio de la fe. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Él creyó que Dios le iba a dar un descendiente y que Dios iba a hacer la obra en su vida. Nosotros creemos que ese descendiente de Abraham hizo la obra en nosotros. Hizo la obra en nosotros y por nosotros, que es Cristo Jesús. Ellos creen en alguien que iba de venir. Nosotros creemos en alguien que ya vino y lo hizo todo. Sacrificio eterno y perfecto. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice la palabra, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, que para nosotros sería el tiempo pasado. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores lo hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. El propósito, lo vimos la semana pasada, el propósito de la salvación es la glorificación de Dios. La semana pasada resaltamos el atributo, la cualidad, lo que Dios nos da, que fue su gracia. Y hoy nos dice que podemos glorificar a Dios también por su justicia. Dios hizo todo esto para glorificarlo y entender que tenemos a un Dios que es justo. Es justo porque Él sí castigó a alguien y castigó a su hijo cuando tú te lo merecías. Él cumplió con su justicia. Y va a cumplir con su justicia también cuando manda el infierno a los pecadores que no creyeron en Él. Glorificaremos a Dios en el cielo por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su justicia que fue satisfecha en Cristo. Pero también los que van al infierno glorificarán a Dios por su justicia, por haber sido condenados como se lo merecían. El propósito de la salvación es glorificar a Dios porque solamente Él hizo la obra. Él lo hizo absolutamente todo. Tú no hiciste nada. No hiciste nada para salvarnos, ni para salvarte. Él dispuso la tierra, te creó, te formó, dispuso la ley, tú la incumpliste. Te puedo decir lo que tú hiciste. Tú pecaste. Eso sí lo hiciste. Ese fue tu gran aporte para la salvación. El aporte de tu salvación fue pecar. Eso fue lo que tú hiciste. No hiciste más nada. Dios lo hizo todo. Tú pecaste y Él mandó a su Hijo, porque era la única manera de satisfacer su justicia, que fuera hombre. Mandó a su Hijo cumplió con la ley, su Hijo se sacrificó por ti, recibió el castigo que tú merecías y ahora te da la oportunidad de creer, te da la fe, te da la gracia, te da el amor, te da todo, te da el Espíritu Santo que te regenera, te da absolutamente todo. Dime, ¿qué hiciste tú para salvarte? Absolutamente nada. No hiciste nada para salvarte, fue Dios que lo hizo todo y solamente a Dios sea la gloria. Entiéndelo, no hiciste nada porque tu vida estaba contaminada a causa del pecado, todo lo que tú haces estaba mal. Dios se encargó de salvarte y como diría Pablo,
¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. No hiciste nada. Eres un pecador. Pero Dios en su gracia y su misericordia y por su justicia nos salvó. Y nos hace justo ahora, delante de sus ojos, por medio de Cristo Jesús. Lamentablemente, el mundo sigue pensando que las obras son necesarias. Lo que inspiró a Lutero para hacer lo que hizo era porque los católicos pensaban que las obras eran necesarias. Los católicos insistían en cumplir los sacramentos y en preparar el terreno para recibir esa gracia y obtener esa fe, en cumplir con el bautismo, en cumplir con la comunión, en cumplir con la confirmación, en cumplir con la confesión de los pecados. Lutero pasaba horas confesándose, hermanos, porque él decía, si yo tengo que confesarme para recibir esa gracia de Dios, para obtener ese pecado, para obtener ese perdón de pecados por medio del sacerdote, yo tengo que decir todo. Pero no había manera que dijeras todo. Imagínate tú tener la responsabilidad de ir delante de alguien a confesar todos tus pecados y si se te escapa uno vas preso. Lutero pasaba horas. Era el terror de los sacerdotes. No querían entrevistarlo. Decían, no, llegó Lutero, que iban a estar 4 horas hablando con este pana. Porque no quería que se le escapara nada. Porque le vendieron que era necesario cumplir con esto. Pero cuando él entiende la verdad, que Cristo pagó por todos mis pecados. Cristo recibió el castigo que todos nos merecíamos. Esto no puede quedar así. No podemos permitir que la Iglesia Católica Romana siga haciendo lo que hizo, promoviendo los sacramentos, vendiendo indulgencias. O sea, ¿cómo que vendiendo un certificado para obtener el perdón de los pecados? ¿En qué cabeza cabe eso? Solamente querían lucrarse, satisfacer sus intereses. Y era necesario obtener esa reforma. Como hoy en día es necesaria una reforma de la iglesia. Porque pasó en ese tiempo, le pasó a los Gálatas, a Pedro y a Pablo, y pasa hoy. Personas siguen manipulando y cambiando la verdad por una mentira. Y quieren seguir haciendo del evangelio un comercio. Vente para acá, que te tengo la solución de tu vida. Toca este manto. Te va a sanar, vas a prosperar. Deposita, que cuando deposites Dios te va a dar el triple. Siguen jugando a costa del evangelio, pero recibirán su merecido. Dios, que es un Dios justo, se encargará de ellos. Nuestro deber es proteger la verdad que ya conocemos y predicarla y exponerla y entender que somos justificados por medio de la fe. Intencionalmente, hermanos. No he dicho la palabra fe todavía. ¿Cómo termina el pasaje? Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Pero ¿qué es la fe? O sea, Dios nos está diciendo, somos justos delante de sus ojos por medio del sacrificio que hizo Cristo, por medio de la fe. La fe, hermanos, es esa confianza, esa convicción de comprender realmente y entender que definitivamente Cristo es tu Salvador, que Cristo se entregó por ti. La certeza de lo que se espera. Ellos creían que vendría y vino. No lo vieron. Nosotros creímos que ya vino y que lo hizo. Unos creían en el futuro, nosotros creemos en el pasado. Sea lo que sea, no lo vimos, pero confiamos y creemos que así sucedió. Lo creemos por fe. Por fe, y déjame decirte algo, la fe es un don de Dios, hermano. Porque tú tampoco creíste porque eras súper bueno, porque eras diferente a otro, porque tienes más capacidad mental y más inteligente y que entendiste el texto y los demás no lo entendieron. No. No te sientas especial o más que otro por haber creído, porque Dios fue el que te dio ese don para creer. La fe es un don, es un regalo que viene de Dios.
Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios que Dios te haya permitido ver lo que tú ves hoy. Es una bendición de Dios que tú hayas entendido el evangelio que cambió tu vida. Porque tú estabas completamente muerto. No reaccionabas. No podías hacer nada. Eras completamente inútil, completamente incapaz de comprender algo de Dios. Pero Dios te dio esa fe, te dio esa confianza, te dio esa convicción, te abrió el entendimiento, te regeneró la vida, cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne, mandó al Espíritu Santo para regenerarte, para cambiarte, para darte vida. Y gracias a eso creíste. Es Dios el que hizo la obra, tú no hiciste absolutamente nada. Dios te dio esa fe, y esa fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De allí lo importante de predicar la palabra de Dios en su contexto, respetando lo que dice. Y por eso es que el enemigo ha querido una y otra vez, año tras año, y eternamente lo va a querer hacer, cambiar la palabra. Ese es su objetivo, querer engañar. Y lo ha hecho, y ha tenido su instrumento, ha tenido a su legión, a su ejército, ha tenido a los falsos maestros disponibles. El enemigo quiere cambiar la verdad por una mentira, quiere venderte un evangelio que no es real. Quiere venderte un evangelio que es por obras, y no es por obras. La obra la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros somos justificados por medio de la fe al creer que Él lo hizo. Solamente Cristo, solamente la fe, solo por gracia, solo mediante las Escrituras que viene esa fe. Con todos estos elementos presentes, solo a Dios sea la gloria. Nuestro bendito Dios. Solamente a Él sea la gloria. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos? ¿Qué podemos hacer ahora que hemos entendido y comprendido esta justificación que viene por fe? Tenemos que dejar de vivir como presos. Deja de vivir como si estuvieses preso a causa del pecado. Ya eres libre. Ya fuiste justificado por medio de la fe. Vive conforme a esa fe. En agradecimiento. En bondad. Esas mismas obras, déjame decirte que tampoco van a venir de ti. Dios mismo va a hacer ese cambio en tu corazón. Dios mismo va a hacer esa obra en ti. Por eso que dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Porque es incongruente que alguien que ha nacido de nuevo no vive conforme a esa nueva vida. Si tú eres libre de la cárcel, eres libre. Y tú decides voluntariamente irte a encerrar en tu casa porque tú dices, no, yo soy preso para siempre. Póngame las esposas, quiero vivir preso. Tú lo que estás es loco. Lo que estás es loco porque tú tienes que vivir conforme a la libertad que ahora tienes. Y ya no eres esclavo del pecado, vive conforme a la libertad que Dios te dio por medio de la fe en Cristo Jesús. Vive con esa confianza en Cristo Jesús. Esa confianza que nos va a mantener con la esperanza de que Él va a regresar y con la certeza de que Él tiene el cuidado de nosotros. Lo tuvo en el pasado, lo tendrá en el presente, lo tendrá en el futuro. Dios cuida de ti y de mí. Toda la obra es de Él. Lamentándolo mucho, hermano, si tú sigues empeñándote en vivir por medio de tus obras, creyendo que así vas a obtener el favor de Dios y de los hombres, eso es un camino sumamente agotador. No lo hagas. No sigas pretendiendo que te crees el héroe, el Robin Hood de la nación, de tu familia. No vas a poder satisfacer a Dios con tus obras. Pídele a Dios que te revele la verdad. Si has entendido este mensaje, pídele al Señor. Pídele a Dios, Dios mío, así como yo voy a pedir ahorita, Dios mío, yo te pido por cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, ya sea en línea o incluso ahorita, que ha entendido y comprendido lo culpable que es, que ha entendido que es imposible satisfacer tu ley, que es imposible alcanzar la meta gloriosa que viene de cumplir tus mandamientos. No lo podemos hacer.
Yo te pido por esa persona que ha entendido eso y que desesperadamente ahora necesita recibir un consuelo porque sabe lo culpable que es. Yo te pido que ilumines su entendimiento, que mandes al Espíritu Santo para que regenere su vida y que pueda ver esta verdad, que pueda cambiar tú, conforme a tu voluntad, el corazón de piedra por un corazón de carne, a nuestros familiares que una y otra vez le hemos brindado y dado el Evangelio, que hemos vivido el Evangelio y que todavía esperamos con ansias de que lleguen aquí a la iglesia y que se congreguen con nosotros. Te pido por ellos, te pido por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, que tanta maldad nos hacen en ocasiones. Te pido por cada uno de ellos para que el maravilloso Evangelio también pueda penetrar sus corazones y llenarnos de gracia, misericordia y favor también. Te pido por las autoridades de este país, Señor, para que también tú puedas obrar en sus corazones y revelárteles a ellos y conducirlos a la verdad. Solamente así podría cambiar un poco este país. Ayúdanos a todos, Señor. Te pido por todas las personas que conforme a tu voluntad ha de ser salvos porque tú los elegiste. Ayúdalos y muéstrales tu verdad. Los amo, iglesia. Tengamos presente que no hiciste nada y que Dios lo hizo todo. Y que ahora somos justificados por medio de la fe en Cristo.